El lobo siempre será malo si la Caperucita es quien cuenta la historia. Esa frase resonaba en mi cabeza mientras hojeaba las páginas de un viejo libro de cuentos que encontré en el ático de mi abuela. Había pasado la mayor parte de mi infancia escuchando las historias clásicas de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, y todas esas leyendas donde los lobos eran siempre los villanos. Pero algo en este libro era diferente. La portada estaba desgastada y apenas se podía leer el título, pero dentro había una versión de la historia que nunca antes había visto. El libro comenzaba como cualquier otro, una niña vestida de rojo, su abuela enferma, y el lobo malvado que planeaba devorarlas a ambas. Pero en este libro, algo extraño sucedía. A medida que pasaba las páginas, las palabras empezaban a cambiar, y la historia ya no se centraba en la pequeña Caperucita, sino en el lobo. Decidí leer en voz alta, como lo hacía de niña. La atmósfera en el ático, con su olor a polvo y los crujidos del techo, hizo que mis palabras parecieran más inquietantes de lo que pretendía. El lobo no siempre fue malo, leí en voz baja. Y en ese instante, las luces parpadearon. Bajé la vista y me di cuenta de que las palabras en las páginas del libro ya no eran las mismas que acababa de leer. Ahora describían algo mucho más oscuro. La historia contaba que el lobo había sido una criatura maldita, una vez un hombre normal, atrapado en una maldición lanzada por una bruja del bosque. Fue la madre de Caperucita quien lo había traicionado, condenándolo a una eternidad de hambre insaciable. Las palabras del libro parecían moverse, como si estuvieran vivas, y el lobo ya no era el simple villano de un cuento infantil. Era una víctima, atrapada en un ciclo de culpa y desesperación, mientras la madre de Caperucita, una mujer que conocía los secretos oscuros del bosque, controlaba la narrativa. Al llegar al final de la historia, algo en el aire cambió. Sentí un frío que me erizó la piel, y las sombras del ático parecían cobrar vida. Intenté dejar el libro, pero algo en mí me obligaba a seguir leyendo. Las últimas líneas decían: la verdadera maldad no siempre es la que se muestra a simple vista. El lobo es solo una pieza en este juego, pero las sombras guardan la verdad que nadie quiere escuchar. De repente, oí un crujido proveniente de la puerta del ático. Me quedé paralizada. Lentamente, me giré hacia la entrada, y lo vi. Era una figura alta y oscura, con ojos brillantes que resplandecían en la penumbra. El lobo. Crece en todo lo que cuentan los cuentos. Su voz era grave, y su tono, acosador. ¿Siempre creíste que yo era el villano? Pero ahora conoces la verdad, ¿verdad? La historia la cuenta siempre quien quiere parecer inocente. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El lobo se acercó más, su respiración pesada llenando el aire, y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo su peso. No era como lo imaginaba de niña, no era simplemente una bestia, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando en las sombras. Ahora que conoces mi historia, ya no puedes huir, dijo con una sonrisa torcida. Porque nadie escapa una vez que ha escuchado la verdad. En ese momento, comprendí que no era solo un cuento. Las historias que nos contaban de niños eran solo la superficie de algo más profundo, más retorcido. Caperucita había contado su versión, pero nunca habíamos escuchado la del lobo, hasta ahora. Las luces del ático se apagaron por completo, y la oscuridad me envolvió. Sabía que no estaba sola, que el lobo estaba allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para actuar. Sentí su aliento en mi cuello, y una última frase me resonó en la mente, la misma que había leído en aquel libro maldito. El lobo siempre será malo si la Caperucita es quien cuenta la historia, pero ahora, ya sabes quién realmente es el monstruo. Y entonces, todo se apagó. Nunca más volví a contar la historia de Caperucita Roja de la misma manera.